Buenas noches, continuamos en esta noche con la serie de la enseñanza que hemos llamado Los Fundamentos de nuestra Fe Cristiana, aclarando bien nuestra fe cristiana en Dios. En esta noche vamos a ver principalmente en la clase número 3 la salvación de Dios, ¿no? Y yo creo he elegido, hay muchos textos con respecto a la salvación, pero yo he elegido uno para tener nuestra base bíblicamente. Y este texto se encuentra en Efesios capítulo 2, ¿no? Efesios capítulo 2 nos habla de la salvación por gracia. Y dice la Biblia: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que Él nos dio vida, es decir, nos salvó cuando estábamos muertos en pecado y en delito. Habíamos delinquido, habíamos infringido la ley de Dios y esas eran las consecuencias. Por eso es que no puede haber salvación si no hay algún perdido. O sea, me explico, el término salvación es rescatar de un peligro, librar, guardar, preservar, también tanto física como espiritualmente, uno de los términos de la salvación. Y uno puede ver que en la salvación vemos que ¿qué es lo que Dios quiere salvar? Bueno, lo más precioso que Él ha creado. Precisamente nos referimos al ser humano. Y cuando hablamos de salvación obviamente hablamos de la humanidad, pero hablamos básicamente de los que creen, de los creyentes, de los que creemos verdaderamente que estábamos perdidos, que estábamos muertos en pecado y en delito, y que un día el Señor nos rescató a través de Jesucristo para que hoy podamos disfrutar de esa vida, ¿no? Ahora, cuando uno ve este término, pero básicamente lo que es la creación del ser humano, o sea, la máxima creación de Dios, vemos que uno podría decir que el hombre y la mujer que Dios creó, el ser humano que Dios creó, obviamente lo creó con un propósito. El propósito era que realmente nosotros reconociéramos y pudiéramos adorar su nombre y pudiéramos vivir verdaderamente en la presencia de Dios y de esta manera poder disfrutar. Ahora, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado fue la causa, ¿no?, de quedar separado de la voluntad de Dios, de la gloria de Dios, de su presencia. Y eso tuvo como consecuencia caer en lo más oscuro. Es decir, el hombre a partir de allí perdió el rumbo. Se distorsionó todo, quedó en oscuridad y por lo tanto sin saber, uno hoy podría decir, sin saber, el hombre que no tiene a Cristo, sin saber ni de dónde viene ni a dónde va. En su propia opinión, él dice: yo me voy al cielo, otros dicen no, porque Dios no existe, etcétera, etcétera. Ahora, son todas teorías que se plantean y se han planteado y se plantean a partir de que el hombre cae en desobediencia y queda en la oscuridad, a causa del engaño del enemigo que es el diablo. ¿No? Ahora, el hombre, siendo la imagen de Dios, ¿no?, y siendo el hombre teniendo la oportunidad de esa máxima creación y básicamente en la ignorancia de desconocer de dónde viene y a dónde va, hoy encontramos a un hombre que lamentablemente al evolucionar en conocimiento y en sabiduría y en crecer, ustedes han visto, nadie puede negar que década a década se va avanzando en todo, la ciencia, todo va evolucionando y va creciendo. Y el hombre lamentablemente hoy quiere ocupar un lugar, ¿no?,
que no le corresponde. El hombre, hoy se levantan hombres o aparecen hombres con cierta capacidad intelectual, inteligentes, sabios, descubridores, ciencia, etcétera, etcétera, y se lo pone en un pedestal, ¿no? De tal manera como si él tuviera la capacidad, ¿no? De llegar a un determinado límite de capacidad por sobre otros y tener la capacidad muchas veces de examinar a un ser como Dios, que nosotros no lo podemos hacer porque realmente, es más, el razonamiento humano no lo puede hacer. Si no lo podemos hacer nosotros como creyentes muchas veces, menos lo puede hacer un ser que no conoce a Dios. Entonces, eso es lo que vivimos hoy. O sea, lamentablemente hay personas que en vez de reconocer, no, se crean a sí mismos, y eso lo lleva a que lamentablemente el hombre cada vez racionalmente sea más, no sé si ignorante, pero lamentablemente caer más profundo, ¿no? Caer más profundo. Es más, cuando el hombre observa la creación, porque hay un propósito de la creación. ¿Por qué Dios hace la creación? Obviamente es para que el hombre la gobierne, porque al hombre lo pone para gobernar. Después que cae y pierde eso, encontramos que el hombre empieza a hacerse idólatra, a hacerse dioses y de cuantas cosas, queriendo conocer a Dios, y no lo puede hacer. Y en vez de observar, ¿no? Con humildad, y observar lo que ha sido creado con tanta perfección y con tanta admiración, ¿no? Uno ve las flores, ve los pájaros, ve tantas cosas maravillosas que Dios ha creado, ¿no? Se embrutece creyendo de alguna manera que Él puede, ¿no? Hacerlo o descubrirlo y hacerlo de alguna manera, creer que no hay nadie detrás de eso. Y para la gloria del Señor, los científicos más grandes del mundo son cristianos. Pastel, por ejemplo, es cristiano, ¿no? Entonces, qué hermoso, porque Dios se apropia de eso, ¿no? Y cuando uno ve eso, nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, quiero compartirles un versículo de Romanos capítulo 1. Vamos a afirmar lo que estamos hablando. Romanos capítulo 1, dice la Biblia que, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptos, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre se corrompe cuando realmente no tiene la luz de Cristo, ¿no? Y eso lo lleva lamentablemente a que cada vez se vea más envuelto en una oscuridad, porque nada se puede interponer entre Dios entre Dios y nosotros. Es decir, me explico lo que quiero decir. Cuando uno conoce a Dios, el único mediador se llama Jesucristo, no solamente para la salvación, sino también para recibir la luz, ¿no? Y reconocer que lamentablemente, si no hubiese sido por la gracia de Dios, nosotros también estaríamos igual. Es más, ¿cuántos salimos de ahí nosotros también? Entonces, eso nos lleva a que el hombre, en vez de admirar, ¿no?, lo que Dios ha creado, de ver de cuán maravillosa es la creación, que alguien nos creó, un ser maravilloso que nos creó, y en vez de disfrutar la creación y todo lo que ve, es un arrogante, ¿no? Lamentablemente, y orgulloso, ¿no?, de creer que puede dominar todo, y ya vemos cómo estamos. Y eso es lamentablemente producto de la caída del Edén, y es allí donde leímos el texto de
de Efesios 2, donde dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado y en delito. Dios nos dio vida en Cristo. Y no solamente eso, sino que también dice la Biblia, en este mismo capítulo, nos habla, y dice, pero Dios en su rica misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, Dios en su gran amor y misericordia, Él, su creación, tenía un propósito desde la eternidad. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la creación estaba perdida, lo más hermoso que estaba perdido. Y no solamente eso, dice la Biblia en el mismo texto que estaba acá, estaba leyendo en casa, y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios. No se puede comprar con nada. Solamente es tan simple alcanzar la salvación, porque es por la fe, es creer en Jesús, es creer en que Dios envió a Jesús al mundo, no para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Me explico? O sea, la salvación, perdón, no tiene precio, no se puede pagar. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, la salvación eterna, la salvación de nuestra alma. ¿Amén? Entonces, pero sigue el texto y algo que me llamó la atención, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, o sea, en el plan eterno de la eternidad, el Señor sabía lo que iba a pasar. O sea, nada lo sorprende al Señor, en absoluto, nada. Él sabía que cuando Él pusiera el hombre en el Edén, Él sabía que esto iba a ocurrir, porque ya había habido una rebelión en el cielo, ya sabía que eso iba a ocurrir. Y algunos por ahí preguntaban, ¿no? Porque la gente pregunta, y está bien, y a veces se puede responder y hay veces que no, porque a veces que son misterios, y hay a veces gente que pregunta solamente por curiosidad, y otra gente pregunta para aprender con sinceridad, con humildad, ¿no? Y alguien preguntó por ahí, dice, bueno, pero si Dios sabía, ¿para qué? Dice, ¿no hubiese sido más fácil que matar al diablo? O que no puede ser el diablo, dice, para que esto no ocurriera. Y en cierta, uno podría razonar, dice, ¿no? Pero recordemos que eso ya estaba, y que en la eternidad Dios nos hizo con un propósito, que fuéramos libres de elegir. La libertad nos permite elegir. Pero si no tenés que elegir, ¿qué vas a elegir? No sos libre entonces. ¿Me explico? O sea, ¿qué había en el huerto? Ahí está, las dos columnas. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le dijo, de esto come, de esto no come. Porque de cierto te digo que el día que coma de esto, morirás. O sea, ¿había una elección o no? ¿Y por qué había elección? Porque era libre. ¿Me explico? Era libre. Tenía libertad. Entonces, ahora, cuando el hombre entiende esta libertad, quiere que otros también sean libres, ¿me explico? Y sumarse y disfrutar de esa libertad de nuestra propia voluntad. No es que nadie te someta. Es como siempre decimos, a la iglesia viene, nadie obliga a nadie. Nadie obliga a nadie. Pero desde el día que vos, tú y yo, experimentamos la libertad de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Esa libertad espiritual, de cautivo, de condena que teníamos por causa del delito que se nos inculpaba del pecado, ¿no? Y la desobediencia, entonces, Señor, yo no quiero salir de esto. Yo no quiero ser otra vez cautivo, yo no quiero ser otra vez vivir alejado de ti, confundido, triste, amargado, no. Entonces, de mi voluntad, yo obedezco, me someto al Señor, porque es el que me hizo libre.
Entonces, y eso es lo que Dios hizo. En el Edén, el hombre era libre. Hasta que desobedeció. Ahí se le acabó la libertad. Y a causa de eso es que Dios lleva a cabo el plan de salvación. Lo que vimos anteriormente, los fundamentos de la fe, vemos a Dios actuando, este ser maravilloso a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, desde la eternidad. En su obra maestra de perfección de la creación, como dice en Génesis 1, 27, 28, dice que después que terminó todo, el Señor dice que miró y dice que todo era bueno y en gran manera bueno. Y cuando vio que todo era bueno, creó al hombre, lo puso en el Edén para que disfrutara de todo lo que Dios había creado. Entonces, ese privilegio que tuvo el hombre en el principio, no alcanzamos nosotros a dimensionarlo, no alcanzamos nosotros a causa de que desde que después de la caída quedamos en oscuridad. O sea, nuestra mente fue cautiva, fue distorsionada. Entonces, hoy, aunque hayamos nacido nuevo, nos cuesta y nos va a costar volver a ver cómo el hombre fue en el Edén. Pero no nos cabe duda que tiene que haber sido maravillosamente hermoso, ¿verdad o no? En la creación. Cómo disfrutó en la creación de la libertad, de lo que el Señor hizo, conversar con el Señor, conversar con el Padre, ¿no? No sé, esas cosas que uno hoy le cuesta cuando uno ora, aún le cuesta, ¿no? Porque nos cuesta entrar en esa dimensión. Pero ahí tiene que haber sido maravilloso. ¿Y por qué lo hacía? Y porque el hombre era libre. El hombre era libre. Pero cuando el hombre desobedece, cae en oscuridad. Cae en oscuridad. Creyendo ser libre, ¿no? Independiente, cae preso en el engaño. En el engaño de la mentira, ¿no? Por eso Jesús dijo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él en otro pasaje dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Me explico? Cuando habla de libertad, habla de salvación, de la mentira, del engaño. Y por consecuencia, obviamente, salvar nuestra alma de la mentira, salvar nuestra alma de ese juicio, salvar nuestra alma del mismo infierno, por ser claro, porque la realidad es esa. Entonces, creo que es maravilloso este tema de la salvación, ¿no? Cómo el Señor lleva a cabo, y el diablo incitó en tantos pasajes en la vida de Jesús, lo tentó para poder destruir ese plan de salvación. En el desierto, ¿quién no conoce la película? ¿Quién no la vio? El propósito de Satanás era destruir ese plan. Aún en la misma cruz, cuando Jesús está en la cruz, a punto de expirar, le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, provocándolo para que se bajara de la cruz, porque si él se bajaba, si él actuaba humanamente, el plan de salvación se rompía. Y hoy ninguno de nosotros estaríamos acá, no tendríamos esperanza ninguna. Entonces, vemos cómo Dios planifica desde la eternidad su plan perfecto, salvación. Y aunque lamentablemente la rebelión del cielo se llevó unos cuantos ángeles, se fueron con el rebelde, y así quizás muchos también, dice la Biblia, que están predestinados para perdición, Dios no deja de darle la oportunidad a todos, de poder ser salvos. Porque la Biblia no dice que cuando Jesús vino al mundo, en Juan 3:16, que murió por unos pocos. Dice que la Biblia dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para el que cree, todos pueden creer, pero no todos le creyeron. No todos han creído. Entonces, qué maravilloso es en esta dimensión entender que toda la culpa cae y recae sobre el hombre desobediente ante lo que Dios le había ordenado para que pudiera disfrutar de esa libertad que tuvo al principio. Lo mismo lo trasladamos al tiempo de hoy, ¿no? La desobediencia siempre nos va a traer consecuencias de ser cautivos otra vez, me explico lo que quiero decir, privados de muchas cosas, distorsiones, pensamientos y cuántas cosas, porque
El enemigo, la Biblia dice que el diablo es homicida desde el principio. Él es padre de mentira, ¿no? Entonces, qué importante es que hoy tengamos a través de esta salvación un Padre que nos dice la verdad, un Padre que nos ama de verdad, un Padre que tiene lo mejor para nosotros, un Padre que está preparando lo mejor para volverlo a recibir en la eternidad, y ya vamos a estar entrando más profundamente en esto, ¿no? De lo que es el Señor. Y realmente creo que cuando Dios lo crea al ser humano, dice la Biblia que lo crea a la imagen de Dios, ¿no? Y vamos a ver algunas características, ¿no? de qué es esta imagen. El haber sido creado a la imagen de Dios y haber recibido el precioso don de ser personas significa que nos parecemos en muchos aspectos a Dios, ¿no? Por ejemplo, los humanos tienen inteligencia y pueden pensar abstractamente, cualidades que el mundo animal posee solo en forma rudimentaria, es decir, por instinto, ¿no? Si bien es cierto, pertenecemos al reino animal, pero la diferencia es en que nosotros razonamos y los animales no razonan. Nosotros podemos hablar, los animales no hablan. Aunque muchas veces los animales se comportan mucho mejor que nosotros, ¿no? Y eso es una realidad. Mantienen algunas cosas del principio, ¿no? Las cuales el ser humano las ha perdido y da vergüenza. Y uno por ahí, por eso hay cuidado que nosotros tenemos que tener muchas veces en hablar, en la forma de hablar que tenemos. Si usted ve, la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en el libro de Efesios más adelante, en el capítulo 4, en el capítulo 5, precisamente, habla y dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijo amado. ¿Me explico? Dice que nosotros no tenemos que hablar truanería, no tenemos que hablar cosas que realmente desagradables, y dice la Biblia que ni aún nombremos las cosas que hacen ellos, es decir, mira hasta tal punto, ¿no? Lo que es, cómo el hombre se ha desvirtuado, y lamentablemente eso es ¿por qué? Porque el enemigo, el diablo, si hay algo que quiere y siempre ha buscado, es avergonzar a Dios con su creación, con sus hijos, haciéndolos hacer cosas inmorales, irracionales, que no caben en la mente de una persona con sentido común. ¿Me explico? Y eso cada vez lo vamos a ver más, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, dice que las tinieblas van a cubrir la tierra. Las tinieblas es toda la oscuridad, mentira, inmoralidad, todo lo que tenga que ver con la maldad. La gente ya se cuesta ponerse de acuerdo, por más que tenga todo, no se puede poner de acuerdo, y todo es producto de un plan de destrucción del enemigo. ¿Me explico? Por eso es que es importante, cuando hablamos de salvación, el concepto de salvación, vuelvo a reiterar, una de las definiciones es librar del peligro, rescatar, librar, preservar. Me explico lo que quiere decir. No es solamente que yo diga, bueno, soy salvo de mi alma. No, también Dios te quiere salvar del engaño, de la mentira. Quiere librarte de esa turbación. ¿Me explico? Quiere salvarte, quiere librarte, ¿no? Del engaño. Quiere librarte muchas veces de la distorsión del enemigo. Mire, en teología hay una palabra que se llama demonología, que es una distorsión de una palabra a 2 metros. El enemigo, cuando vos no estás atento y cuando vos no estás concentrado, el enemigo puede distorsionar una palabra de aquella y te hace creer, acá ha sucedido y va a seguir sucediendo, como en todos los lugares. Es que la gente, pero usted dijo esto, no dije esto, entendió eso, escuchó eso, porque el enemigo le hizo escuchar eso. ¿Me explico? Para engañarte, para mentirte, para sacarte de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso es tanto cuidado que tenemos que tener y tanta atención tenemos que prestar. Por eso la Biblia dice, Hebreo, dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Preocupados y ocupados en nuestra salvación.
que es lo más glorioso, lo más precioso que tenemos. Y muchas veces el enemigo ha tomado partida de nosotros, a veces por ignorancia, por negligencia, por no prestar atención, por no esforzarnos, por no valorar, no entender el grado de valor que tiene para nuestra vida la salvación. Si mucha gente entendiera, yo los felicito a los que están aquí, pero tendría que haber mucho más. Pero es como que no se le da valor, es como dice, bueno, está todo bien, no, eso es lo que el enemigo nos hace creer, ¿no? Por eso es importante que entendamos los tiempos, entendamos los conceptos de los tiempos, ¿no? Para que de esta manera nosotros podamos ocuparnos más de las cosas verdaderamente, hacer tesoro en el cielo, hacer tesoro donde ni el ladrón ni las polillas lo van a corromper. Y vuelvo, siempre insisto en esto, no es que no vayamos a trabajar, no, de ninguna manera, sino simplemente lo que quiero decir, todos trabajaron hoy, yo también trabajé, recién me bañé, me vine acá a estar con ustedes, ¿me explico? Porque es algo importante, algo interesante, de mucho valor, que no podemos darnos el lujo de decir, no, porque esto también, de alguna manera, Dios está trabajando en nosotros y usted sale renovado, yo salgo renovado, ¿me explico lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque entendemos que cuando nosotros, el plan de salvación que Dios nos da a través de Jesucristo, entendemos, el domingo decíamos, ¿y qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y el Señor le dijo, que creáis en el que fue enviado, que creáis en ese que fue enviado a ustedes. Y cuando habla de creer, no es solamente que crea en Cristo, sino que crea en todo lo que Él nos enseñó, en todo el plan de salvación que Él tenía y tiene para nosotros. Entonces, si uno entiende esto, usted va a decir, estoy recansado, estoy enfermo, no sé qué es lo que me pasa, pero si yo sé que si voy a esta clase, yo sé que si voy a la reunión, yo sé que si voy a la oración, yo sé que si voy a hacer lo que Dios me mandó y Él me da fuerza, porque Él dice todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, ¿no? Entonces, si yo hago esto, también tengo que creer de que la Biblia dice que Él es el que nos da el descanso. ¿Ah? La Biblia dice, Mateo 11, 27, 28, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Habla de un descanso espiritual, pero también de un descanso físico. Increíblemente, es así, ¿no? ¿Cuántas veces la mente está cansada, el cuerpo está cansado y a veces oprimido? Porque uno no se da cuenta, hermano, por los demonios se te asientan en todos lados. Si vos no te sacudís seguido, los demonios se te asientan en todos lados. Y si hablas algo que no corresponde, con más razón. Y eso es producto muchas veces de que no nos cuidamos. ¿Me explico? No nos cuidamos. Hay miles y millones de demonios que están actuando para de alguna manera debilitarnos, quitarnos, ¿no?, ese tiempo para que nosotros no crezcamos en la fe, para que Dios cumpla el propósito que tiene con nosotros. El propósito de Dios no solamente es salvarnos. El propósito de Dios es que seamos agentes del reino. La Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Ah? La Biblia dice que nuestros pies son bienaventurados los que llevan las buenas nuevas. Entonces no es que solamente sea salvo, venga, me siente. No. No es. Entonces, realmente yo creo que todo esto es muy amplio, pero estamos nada más que enfocándonos en lo más importante para que a partir de allí, bueno, obviamente hay mucho más, vuelvo a reiterar, todo no se resume acá, pero sí en lo básico, ¿no? En lo básico para que a partir de allí nosotros podamos, el Señor nos ayude para que podamos ver con esa lupa divina, ¿no?, tantas cosas que Dios quiere hacer con nosotros y aprender. Amén. Y decíamos que Dios nos ha creado a su imagen y terminamos esto y dice, y realmente claro, una de las cualidades es que nosotros podemos pensar, tenemos la capacidad de tener conciencia de nosotros mismos, de razonar en torno a las personas y a las ideas. Tenemos la habilidad de ser racionales en nuestros compromisos, en tanto que los animales solo presentan un afecto instintivo. El amor racional nos permite elegir, expresar nuestro amor a pesar de las circunstancias
o las reacciones. Tenemos libre albedrío, el derecho de elegir y de una amplia gama de opciones, y el derecho a estar en lo correcto o equivocarnos. También tenemos un sentido moral, una conciencia. Esta característica no es una fuente absolutamente confiable de la ética y la acción, pero es una característica exclusivamente nuestra. ¿Me explico? Nuestra. Dios la puso en nosotros, eso viene incorporado en nosotros. La conciencia es un mecanismo que nos ayuda a identificar lo bueno y lo malo. Por eso la Biblia habla que dice que nosotros, Él limpiará nuestra conciencia, ¿no? Y de esa manera nosotros podamos, de alguna manera, sacarse ese peso. ¿Cuántos viven atormentados por su conciencia? Por fuera los ve bien, pero por dentro están mal. Cosa que nosotros, en la gracia del Señor, podemos decir: gracias, Señor, porque a pesar de todas mis maldades, a pesar de todos mis desastres, yo creo, Señor, que tú me has limpiado con tu sangre y me sigues limpiando, Señor, para que realmente yo pueda disfrutar, ¿no?, de lo que es la salvación y de lo que es el beneficio de ser salvo. Amén. Entonces, realmente yo creo que es algo maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y ahora vamos a hablar de lo que significa la salvación, ¿no?, para los creyentes. La salvación es una expresión, es mejor dicho, una experiencia, ¿no?, que nos tiene que integrar. Muchas veces dicen son salvos, pero no se integran. ¿Me explico? Y no. Que salvo, primeramente, es integrado en una familia, una iglesia, una comunidad, con un propósito. ¿Me explico? O sea, es como el niño que nace. El niño que nace empieza a crecer y no es que está de más, no, tiene un propósito dentro de la familia. Y el creyente es igual, ¿no?, cuando cree. Entonces, realmente, cuando nosotros entendemos eso, el poder del ser salvado, alcanza la posibilidad de ser y dar perdón, gozo y paz. El Señor, la salvación, trae consigo gozo y paz. Por eso la Biblia dice, en Romanos 14:20, dice que el reino de los cielos no es pan ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos trasladados a través de la salvación al reino de Dios. Y eso es un privilegio, eso es algo que está escondido a los ojos de aquellos que no tienen al Señor. Por eso el Señor dijo que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ve ni le conoce. ¿Me explico? Solamente se puede recibir a través de recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahí sí tenemos acceso a eso. Y realmente creo que esto nos llevará a que nosotros podamos vivir una vida abundante en Cristo. Por eso es que tenemos que entender que la salvación es algo que, si bien es cierto, creemos, y dice la Biblia que desde el momento de que creímos fuimos salvos y sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 21 y 23. Ahora, eso se va paso a paso. Primero, soy salvo, ya estoy dentro del reino. Vamos a ver estas dimensiones, ¿no? Estas dimensiones que nos van a llevar a que nosotros seamos conscientes de la salvación. Primero, yo creo, soy salvo. Pero luego que yo creo, es decir, cuando yo creo, nazco de nuevo, ¿verdad? Hay un nacimiento. Cuando yo he creído en Cristo, se produce lo que llamamos los cristianos, lo que la Biblia nos enseña, el nuevo nacimiento. O sea, nace de nuevo la persona. Hay un nacimiento espiritual. Y como todo nacimiento, ¿qué tiene que tener después? O sea, el segundo paso del nacido, ¿cuál es? El crecimiento. ¿Me explico? O sea, esa es otra dimensión. La primera dimensión es que somos salvos. Creemos en Cristo,
somos salvos. Pero no termina allí, sino que la segunda dimensión es que crezcamos. O sea, por eso hay una medida, dice que dice que Dios quiere llevarnos a la medida y a la estatura de ¿quién? De Cristo. Y para crecer hay que comer. Tenemos que ser formados, educados. Y todo eso está en el reino. ¿Me explico? Uno puede crecer, pero hay gente que cree, no va a la escuela, no sabe leer. ¿Me explico? Por lo que sea, por lo que no tuvo, por lo que sea. Entonces hay algo que está faltando para que esa persona verdaderamente pueda disfrutar y pueda ser una persona que tenga su capacidad de ganarse la vida, etcétera, etcétera, y mientras viva. Y nosotros, la primera dimensión es que creamos en el Señor, somos trasladados al reino. Pero la segunda dimensión es la que a todos les cuesta, que es crecer. Y no se crece porque lamentablemente no se alimenta, no se deja formar. Y ya una vez que empezó a crecer y creció mal, después cuesta horrores. ¿A cuánto le cuesta? Por eso hay un dicho que se dice de los padres, dice que el niño es como el árbol. El árbol cuando está grande y salió torcido, es muy difícil de enderezarlo. Pero si de chiquito se crea derechito y se va a creer derechito, eso forma parte de la enseñanza, ¿no? Del crecimiento. Entonces, por eso es importante, por eso yo digo esto, una de las cosas que realmente, recién hablábamos un poquito antes de que entráramos al aire, de que de lo que a mí me llena de gozo y alegría que Dios me ha permitido vivir es ver la inocencia de los niños, ¿no? Cuando preguntan y todo lo creen y usted le dice y ellos lo creen, y principalmente al papá y a la mamá. Es algo natural y es lo que hoy lamentablemente por ahí no está. Pero ¿a quién le creen los niños? El niño bien, con sentido común, al papá y a la mamá. Lo que ellos dicen, para él, no se lo saca nadie, ¿no? Entonces, esa es una de las características de un recién nacido. La fracción es parecido a papá, es parecido a mamá, ¿no? Ahora, todo esto se va dando con el correr del nuevo nacimiento, ¿no? Del nuevo nacimiento. Entonces, cuando la persona en la segunda dimensión que tiene que crecer, che, la verdad, cada vez se parece más. Cada vez se parece más. Mirá los ojos, se parecen. Mirá las hojitas. Mirá la nariz, se parece igual a papá, igual a mamá. Y nosotros aquí nos tenemos que ir pareciendo en la segunda dimensión cuando vamos creciendo. A Cristo. ¿Ah? Habla como Él. Mirá, comienza a hablar como Él. Comienza a aprender un lenguaje. La humildad, la sencillez, la docilidad. ¿Ah? Es importante esta dimensión del crecimiento, ¿no? En la salvación. Y todo es un proceso. Por eso dice, estamos en un camino de perfección. Por eso es importante, la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, dice que el Espíritu Santo comienza una obra en nosotros. Comienza con la salvación y va con el crecimiento. ¿Me explico? El Espíritu Santo dice que poderoso es el que comenzó en nosotros la buena obra para perfeccionarla para el día de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos del día de Jesucristo, todos pensamos que ¿cuándo será ese día? ¿No? O sea, muchas veces nosotros decimos, o a veces yo no estoy de acuerdo en algunas cosas con algunos líderes que dicen, o más preciso me refiero a ministros, a pastores, que dicen, bueno, pero si nadie se equivoca, nadie puede estar. No, momento. Hay errores dentro de la gama del pecado que nosotros no podemos cometer. No son aceptables delante de Dios. Ahora, ¿qué nos demanda a nosotros y cuál es el objetivo de Dios para con nosotros cuando lleguemos a ese día? ¿Qué es? La obra terminada. La obra maestra de perfección del Espíritu Santo en nosotros, en la salvación que el Señor nos dio por la gracia de Dios en nosotros. Entonces es importante que entendamos que el primer paso en estas tres dimensiones de la salvación es: soy salvo, creo en Jesucristo, soy salvo. Pero luego hay una dimensión que es la del crecimiento.
Por eso la Biblia nos habla y nos dice que nosotros tenemos que ir creciendo. Amén. Tenemos que ir creciendo. Y esto lo encontramos en Filipenses, capítulo 2, ¿no? Capítulo 2. Capítulo 2. Para que realmente nosotros podamos entender que Dios es el que realmente nos va a llevar a que nosotros podamos crecer. Dice que nosotros tenemos que ir creciendo, ¿no? En la medida que nosotros vamos caminando. Y eso nosotros tenemos que entender, que el crecimiento muchas veces, el otro día lo decíamos, cuando un niño nace, ¿no? Un niño nace, y después empieza a hacer, aparece con un lápiz que no es de él, aparece con una lapicera que no es de él, aparece con otra cosa que no es de él, y dice, pero ¿cómo? Yo no le enseño eso. No se le enseña a hacer esas cosas. Lo trae incorporado en su naturaleza. Nadie le enseña eso. Lo trae incorporado. Y si eso no se corta, termina destruyendo su vida, termina siendo una persona que lamentablemente no va a poder vivir bien y no va a ser útil ni para él, ni para la sociedad, lamentablemente es así. Es así. Entonces, hay cosas que nosotros traemos en esa naturaleza y que siempre van a estar allí. Mientras este cuerpo viva, nosotros vamos a tener que luchar con ciertas cosas. Vamos a tener que pelear esa batalla. Por eso la Biblia nos habla y nos dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos. Y que cuánto nos cuesta cuando nosotros se nos corrige o el Señor nos corrige a través de su palabra. Pero la corrección de Dios es para nuestro crecimiento. Es para crecer en esa dimensión. Para que no seamos, como dice la palabra, niños frustrantes que son llevados de un lado para otro, como el mar que va de un lado para otro, que son llevados por viento. Me explico, para no ser engañados. Entonces, esa es la parte que nos cuesta, que le cuesta al creyente, ¿no? Esa dimensión. Uno podría decir, a veces nosotros llevamos años en la iglesia y Pablo decía, pero ya debería ser maestro y todavía tener necesidad de leche. Ya debería ser maestro ya. Te va a jubilar en la iglesia. Viejo en la iglesia, ¿no? Y ya debería ser un maestro, ya debería estar enseñando a otros, haciendo discípulos, ¿no? Y todavía tener necesidad de leche. ¿Y quiénes son los que tienen necesidad de leche? Los niños. Los niños. Y hay muchos niños espirituales mal educados, deformados, de todo en el reino, porque en esta dimensión no crecieron. No crecieron. Porque no se dejaron enseñar, rebeldes, soberbios, orgullosos, ¿no? Y es lamentable, es lamentable. Mire, Jesús enseñó las parábolas del reino con las verdades de la vida cotidiana, ¿no? Con la realidad de lo cotidiano, con lo que es de este mundo natural. Él usó esas parábolas para enseñarnos un mundo espiritual. Y si uno ve en el mundo natural, ¿no? Cómo es hoy, digamos, la sociedad de la juventud. Hoy un joven ya no es a los 18 años, un joven ya a los 12 años ya es joven, a los 13 años, cuando quizás en 3, 4 décadas atrás, o 5, si no es muy lejos, un joven era a los 18, 20 años, porque estaba alcanzando recién esa enseñanza de los padres, iba saliendo recién. Hoy no. Y todo distorsionado. Hoy a los 13 años saben todo, a los 14 años saben todo, y no saben nada. Profesando ser sabio, se hacen necio. Y eso es el producto de que hubo una dimensión que se ha saltado, se ha distorsionado. Pero, miren, esta dimensión es muy importante para el creyente. El crecimiento sano, saludable,
¿no? Veo que cuando usted lleva un niño al médico, lo revisa, cuando recién nacen lo revisan, ¿no? Le empiezan a medir la cabecita, le miden todo el torso, le miden todo. El médico sabe, de acuerdo al tiempo, el crecimiento que tiene que tener. Después lo empieza a parar, lo empieza a medir, cómo está, bien de salud, análisis, todo, para que crezca bien. Esa es una parte, digamos, en lo físico. Y en la parte moral, en la parte de principio, eso ya corre por cuenta de los padres. Ahora, nosotros tenemos un Padre que nos ha enseñado a través de Jesucristo su Hijo, como hijo obediente, ¿no? Como Él dijo, yo no hago nada sin que papá, hago todo lo que papá me dice. ¿Y cómo llegó Él? ¿Por qué Él se sentó a la diestra del Padre? ¿Por qué Él hoy es el Señor de señores, el Rey de reyes? ¿Por qué a Él se le dio toda autoridad? Porque Él cumplió la perfección, ¿no? El plan de salvación. Y lo que papá había decidido que tenía que ser para redimirnos, lamentablemente, de la catástrofe y la caída del pecado y las consecuencias del pecado. Ahora, esto es importante, vuelvo a reiterar. Cuando una persona nace de nuevo, es una persona que todo lo cree. Lo que el pastor le dice, porque primero que ve después al pastor, le cree. Todo lo que le enseña le cree. Y todo lo que le dice el pastor lo obedece. Eso es una persona que realmente ha nacido de nuevo. Pero cuando empezamos con las vueltas, que sí, que no, que ya no quiero, que no quiero, lamentablemente se para el crecimiento, o crecen torcidos, o crecen deformados, agarran padrastro, agarran hay que venga y toman de todos lados. Y eso lamentablemente en esa dimensión es cuando el creyente falla. Sin darnos cuenta que el día de Jesucristo, la obra que un día el Señor comenzó en nosotros, dice que la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. La tercera dimensión es cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, a la presencia de Dios, y entonces veremos verdaderamente y disfrutaremos realmente de lo que es la salvación que hoy nosotros nos apropiamos por la fe en su palabra y creemos su palabra y nos esforcemos en caminar en su palabra. Para que aquel día, cuando lleguemos y concluya la salvación en la plenitud de Cristo, digamos, Señor, gracias. La verdad, Señor, es cierto, me equivoqué muchas veces, Señor, pero, Señor, gracias porque pude vencer, gracias porque pude obedecer, cumplí, Señor, lo que tú me mandaste hacer, Señor, y por demás, como dijo Pablo, me está reservada la corona, ¿no?, de la vida, para que pueda reinar con Cristo, y de esa manera poder volver otra vez, como dice la Biblia, que el propósito de la salvación y de redimirnos y rescatarnos a través de Jesucristo es volver y restaurar, es volver al estado original de lo que fue el ser humano, de lo que fue la creación de Dios desde el principio. Ese es el objetivo principal de la salvación, es volver al estado original del ser humano como fue al principio. Qué maravilloso será eso, ¿no? Que Dios nos ayude para que cuando lleguemos, esa obra que comenzó el Espíritu Santo en nosotros esté perfeccionada para el día de Jesucristo. Y eso tiene que ver con esta dimensión del crecimiento, ¿no? En el crecimiento vamos creciendo, capacitándonos, haciéndonos responsables, y a medida que nos hacemos responsables, Dios sigue derramando cosas y nos sigue dando cosas porque estás capacitado como un hijo para que ministre la heredad de lo que Dios ha creado para que nosotros lo disfrutemos. Que Dios les bendiga y que todo esto que estamos aprendiendo no solamente lo fortalezca, sino que también podamos entrar en otra dimensión de lo que es la salvación, de lo que es la vida en Cristo, lo que es el reino y todo lo que tiene que ver con lo que el Señor nos dio a través de Jesucristo, devolviéndolo en su generosidad, en su bondad, la oportunidad de volver a reinar con Él y poder disfrutar, ¿no?, lo que el hombre perdió desde el principio.
Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Y si alguien en este video ha visto y tiene la oportunidad de creer en Jesucristo, yo te animo a que creas, porque no hay otro camino para llegar a Dios más que Jesucristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no tienes que pagar nada, simplemente creer en el Señor en tu corazón, pedirle perdón por tus pecados, aceptar a Cristo en tu corazón, y pasarás a ser un hijo de Dios y reinar con Cristo, y de entrar a un reino donde le dice la Biblia que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en el cual en este tiempo y siempre y cada vez va a escasear más en esta tierra. Pero Dios tiene la oportunidad y te da la oportunidad a través de Jesucristo que lo puedas alcanzar. Dios te bendiga, te saludo y nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga y hasta siempre.